Voy a hablar sobre este tema. ¿Es la ciencia neutral en el tratamiento de la pandemia? Hermanos, yo creo que es importante que nosotros aprendamos a analizar todo lo que sucede a la luz de la palabra de Dios. Se ha hablado mucho de que la situación que se está viviendo no es necesariamente una persecución religiosa. Leía apenas en esta semana algunas opiniones de pastores que consideran hasta cierto punto irresponsable que algunas iglesias mantengan sus reuniones, y lo que generalmente dicen es que nosotros deberíamos cooperar con los gobiernos porque los gobiernos no se están oponiendo a la fe, no se están oponiendo al cristianismo, y nosotros tenemos, dicen ellos, que cooperar con lo que está haciendo el gobierno porque está cuidando la salud de los seres humanos. Entonces, por eso esta pregunta, ¿es la ciencia neutral en el tratamiento de la pandemia? ¿Qué quiero decir con esto? El tema de cómo se está atendiendo la salud o cómo se está atendiendo el problema del coronavirus. Es neutral, no tiene que ver con ninguna ideología, con ninguna filosofía, es completamente neutral, y tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Es posible la neutralidad? ¿Es posible la neutralidad? ¿Es posible que haya partes en la vida que no tengan nada que ver, absolutamente nada que ver con alguna ideología en particular? Quiero leerles lo que José Antonio Flaquer, que es un líder muy influyente en República Dominicana. Me parece que tienen una asociación que se llama Acción Cristiana, y que ellos han luchado mucho a favor de la vida, en contra del aborto, en contra de la ideología de género. Y el señor José Antonio dijo esto respecto a la pandemia: las razones que han motivado el confinamiento no son ideológicas ni antirreligiosas, sino de procurar el bienestar general de las naciones en un tema de salud que ha costado la vida de miles de personas y que amenaza con continuar matando más a menos que se observen medidas de confinamiento. Bueno, el señor José Antonio afirma que las disposiciones de los diferentes gobiernos no tienen una base ideológica ni antirreligiosa. No tienen una base ideológica, dice él. No es una ideología, no es una filosofía lo que hace que ellos tomen estas decisiones, no es un pensamiento antirreligioso, solo, dice él, es procurar el bienestar general de las naciones en un tema de salud que ha costado la vida de miles de personas. Él es un líder influyente en su país respecto al movimiento de provida, en contra de la ideología de género, del aborto. Está relacionado con algunas iglesias en República Dominicana. Entonces es una persona con mucho peso en las afirmaciones, en las opiniones que da. Ahora, ¿cómo se puede definir una ideología? ¿Qué es una ideología? Bueno, la definición de una ideología es la siguiente: una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus sistemas específicos, como son el económico, social, científico, tecnológico, político, cultural, moral, religioso, medioambiental u otros relacionados con el bien común. Continúa la definición: las ideologías suelen constar de dos componentes, una representación del sistema y un programa de acción.
La representación proporciona un punto de vista propio y particular sobre la realidad vigente, observándola desde una determinada perspectiva compuesta por emociones, percepciones, creencias, ideas y razonamientos, a partir del cual se analiza y compara con un sistema real o ideal alternativo, finalizando en un conjunto de juicios críticos y de valor que plantean un punto de vista superior a la realidad vigente. El programa de acción tiene como objetivo acercar en lo posible el sistema real existente al sistema ideal pretendido. En esta definición dice que la ideología es un sistema de creencias, de emociones, de ideas que determinan una acción y que determinan un pensamiento. Y las ideologías, según esta definición, las podemos encontrar en los aspectos económicos, sociales, científicos, tecnológicos, políticos, culturales, morales y religiosos. Según esta definición, la ciencia está basada sobre una ideología, algo que contradice lo que el señor José Antonio Flaquer menciona, que las razones que han motivado el confinamiento no son ideológicas, es decir, que los médicos han actuado simplemente como científicos sin ninguna inclinación ideológica. Pero según la definición de lo que es una ideología, la propia ciencia está basada en una ideología, ¿sí? Entonces, nosotros, la intención en esta tarde, hermanos, es que nos hagamos esta pregunta. ¿Es la ciencia neutral en el tratamiento de la pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué es importante para nosotros hacernos esta pregunta? Si la ciencia es completamente neutral y si lo único que intentan es salvar vidas humanas, entonces es muy probable que nosotros estamos haciendo algo que va en contra del bienestar social, del bienestar comunitario. Pero si la ciencia no es neutral, ¿cuál debe ser nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Ahora, nosotros como cristianos no negamos ni la realidad de la ciencia ni la realidad de la enfermedad. A lo que en todo caso nos estamos oponiendo es a la ideología, que es la base sobre la cual se están tomando las decisiones científicas, médicas y políticas. Es a eso a lo que nosotros nos estamos oponiendo. Por eso en esta tarde, hermanos, mi interés es que nosotros podamos descubrir cuál es la base ideológica de la ciencia actual, porque a lo largo de la historia la ciencia ha cambiado. Lo que en un tiempo fue ciencia, hoy lo consideramos algo sin mucha base, sin mucho fundamento. Pero ¿qué fue lo que utilizaron en su tiempo para dar soluciones a los problemas con los que se estaban enfrentando? Hoy la ciencia ha avanzado, pero ¿quién dice que estamos en una etapa donde el conocimiento ha llegado a ser total o absoluto? Es decir, que la ciencia ha descubierto todo lo que es verdad. No podemos nosotros llegar a esa conclusión o a ese razonamiento. En primer lugar, quiero entonces señalar que al hablar de la ciencia, tenemos que reconocer que nada escapa a una ideología. Nada escapa a una ideología. Todo lo que se hace, todo lo que las decisiones que se toman, todo está basado en una ideología. Todo lo que se piensa tiene una base ideológica. ¿Cuál creen ustedes que será la base ideológica de la ciencia? El humanismo, sí, detrás de una ideología. Por ejemplo, si hablamos de la ideología de género sostiene que la biología no determina la inclinación ni la orientación sexual, que el hombre
que el ser humano es libre para decidir su orientación sexual, que los órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos, no son determinantes para la elección de la orientación sexual de la persona. Detrás de esta ideología está el ateísmo, la negación absoluta de Dios, porque si yo puedo determinar o puedo determinar lo que quiero ser, eso significa que no hay un ser, no hay un Dios que me haya creado ya con una inclinación física, emocional, psicológica, espiritual, con una inclinación determinada hacia un sexo en particular que concuerda tanto los aspectos psicológicos como físicos con mi identidad. Entonces, detrás de la ideología de género está el ateísmo, detrás de la ciencia está el ateísmo, la idea de que Dios no existe. Si ustedes observan a la mayoría de los científicos que han hablado sobre el tema, han tratado de determinar el movimiento del virus a través de estadísticas o de modelos matemáticos. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Dios no existe. Dios no existe y por lo tanto no hay un ser supremo, un ser absoluto, no existe una deidad que maneje este virus, sino que esto es obra del azar. Las matemáticas nos pueden ayudar a determinar el modelo de cómo se mueve este virus, pero no hay Dios. Esa es la ideología. Entonces, creo que nosotros no podemos apoyar, no importa lo mucho el presidente de Acción Cristiana, lo mucho que contribuye a la causa del cristianismo en su lucha contra la ideología de género. Me parece que ha hablado en iglesias que son muy importantes en República Dominicana, pero en esta opinión que él da, está completamente fuera de un pensamiento realmente cristiano. Porque si nosotros comenzamos a aceptar que hay aspectos en la vida que son neutrales, entonces tenemos que aceptar que hay aspectos en la vida donde ni el bien ni el mal gobiernan, que son completamente neutrales. Y la ciencia entonces está escapando del poder de Dios, porque si la ciencia es neutral, entonces la ciencia no está bajo el poder de Dios, no está bajo el control de Dios. Cuando leemos los análisis de los científicos, nos vamos a encontrar con que ellos piensan que el ser humano es un ser evolutivo, un animal que evolucionó, y que por lo tanto la única forma de entender cómo el ser humano como un ser evolutivo enfrenta esta enfermedad es viendo a otros de su especie, es decir, a otros animales, y tratar de entender cómo el virus se presenta en otros animales puede ayudar a entender cómo se puede frenar o se puede enfrentar esta enfermedad en los seres humanos que también son animales. Por ejemplo, en una revista de ciencia sobre el tema del COVID dice lo siguiente: modelos animales para estudiar la enfermedad. Un equipo alemán confirma que los cerdos y gallinas no son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, pero que el virus se replica muy bien en hurones. De hecho, los hurones reproducen muchos de los síntomas clínicos de la infección en humanos, aunque no mueren, y podrían usarse como modelo animal del COVID-19. Ahora, no estoy diciendo que todas esas pruebas no sean beneficiosas, pero si partimos del hecho de que el científico ve a un hurón y a un ser humano en el mismo nivel, entonces ya su planteamiento de ciencia está equivocado, porque está viendo que no existe ninguna diferencia esencial. Hay diferencias como en todos los animales, pero diferencias esenciales no las hay. Sin embargo, la Escritura dice que el hombre fue creado superior a los animales y que el hombre se convirtió en un ser viviente solo cuando Dios insufló o sopló aliento de vida en el ser humano. Lo que hace que seamos seres humanos y superiores a las bestias no es la capacidad de caminar en dos pies,
ni las habilidades que tenemos, es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el cual hace que nosotros seamos la imagen de Dios. Y eso nos hace completamente diferente a las demás especies y a las demás criaturas de Dios. Este tema, hermanos, ha desatado mucha polémica, le repito, porque varios pastores y sobre todo pastores muy influyentes han criticado a algunos pastores que han mantenido sus iglesias abiertas. Desde luego, no todos las mantienen abiertas por las mismas causas. Algunos son sensacionalistas, piensan que con reprender el virus lo van a hacer desaparecer. Pero hay un buen sector de la iglesia que mantiene sus congregaciones porque piensa que independientemente de lo que, de la responsabilidad o de lo que la sociedad y los gobiernos digan, la iglesia también tiene un llamado esencial para el bienestar de la humanidad y jugamos un papel importante en la sociedad. ¿Cómo podemos hacer esta evaluación? Repito la pregunta. ¿La ciencia es un campo neutral? ¿Es la ciencia neutral en el tratamiento de la pandemia? Es decir, no hay ninguna ideología detrás de esto. Pues a la luz de la palabra de Dios, no puede ser neutral. No puede haber neutralidad. En ninguna área de la vida hay neutralidad. En ninguna. Cada acercamiento que nosotros hacemos a la economía, a la ciencia, a la educación, a la diversión, al entretenimiento, cada acercamiento que nosotros hacemos, lo estamos haciendo ya bajo una ideología. Cada acercamiento que nosotros hacemos. Cada acción y cada pensamiento que usted tiene, que usted realiza, está basado ya en una ideología. Hay algo que usted cree y que va a ser la base por la cual usted está pensando o está haciendo. Eso es innegable. Ahora, ¿qué es lo que decimos los cristianos a esta situación? Gracias a Dios que hace mucho tiempo la iglesia se reunió mucho antes de que surgiera esta pandemia y en Estados Unidos se reunieron muchos cristianos para hablar sobre la cosmovisión del cristiano respecto a diferentes temas, y incluido estaba la ciencia. Y en esta ocasión ellos dijeron lo siguiente: afirmamos que los cristianos deben ser obedientes a una visión bíblicamente centrada de la vida y el mundo en su entendimiento, desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología. Negamos que el entendimiento y aplicación de la ciencia y la tecnología sean moralmente neutrales, de modo que no se vean afectadas por la visión de la vida y el mundo que uno asuma. Negamos que el entendimiento y aplicación de la ciencia y la tecnología sean moralmente neutrales. Este es el pensamiento de los cristianos que afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Y esta resolución se tomó mucho tiempo antes de que surgiera esta pandemia. Y gracias a ello hoy podemos nosotros saber cómo enfrentar esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos una base que expresa con claridad el pensamiento cristiano. No hay nada, incluida la ciencia, que sea moralmente neutral. Nada, absolutamente nada en esta tierra es neutral. De modo, dice esta negación, de modo que no se vean afectadas por la visión de la vida y el mundo que uno asuma. Quiero que me acompañen a 2 Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Perdón, primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Primera Timoteo. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo llama a una forma de pensamiento una falsa
ciencia. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Nosotros no estamos negando todas las ventajas que la ciencia ha dado a nuestro tiempo. Pero tampoco podemos negar que al partir de una base completamente diferente, de la negación absoluta de Dios, todo aquello a lo que llega está equivocado. Todo a lo que llegue va a estar equivocado. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el viaje de Cristóbal Colón? ¿A dónde quería él llegar cuando hizo su viaje y descubrió América? A la India. Su ruta estaba equivocada. Por lo tanto, el lugar a donde llegó, por más que intentó, incluso el calificativo indios que se puede dar, está basado en ese erróneo descubrimiento. Porque él quería llegar a la India. Pero su ruta mal trazada, aunque lo llevó a un descubrimiento, no llegó al lugar donde quería. Aunque la ciencia descubra algunas cosas que son ventajosas para nosotros, al partir de un fundamento diferente o equivocado, todo descubrimiento va a ser incompleto e incluso también equivocado. Entonces, en este tema de la ciencia, hermanos, nosotros estamos escuchando continuamente, no nos están persiguiendo. Eso es cierto, no nos están persiguiendo. Vamos a escuchar continuamente, no, el gobierno no está en contra de las iglesias, el gobierno quiere cuidar la salud, el asunto que se está tratando es completamente médico, completamente de salud. Eso es una mentira. Detrás de esto hay una ideología. Y su ideología es muy simple: Dios no existe. Y nosotros vamos a salvarlos a ustedes. Ese es el pensamiento. Dios no existe y nosotros los vamos a salvar. Confíen en nosotros. Nosotros vamos a descubrir la vacuna, nosotros vamos a cuidar sus vidas, nosotros vamos a protegerlos, nosotros vamos a extender los días de su vida. Lo único que queremos es que nos hagan caso y hagan lo que nosotros les decimos. Y nosotros los vamos a salvar. ¿Por qué? Porque Dios no existe. Cuando se parte de ese pensamiento, no importa que se encuentre la vacuna, aunque sea benéfica, es un error. No sé si me estoy explicando. Es un error que afianza en el pensamiento del ser humano que es capaz de salvarse. Y es un error. Entonces, nosotros no estamos oponiéndonos a la ciencia. Mi intención no es que descalifiquemos todos los avances científicos. De hecho, hermanos, la iglesia siempre ha luchado contra el falso planteamiento de la ciencia en todos los tiempos. Martín Lutero llamaba a los médicos matasanos, no porque no confiara en la ciencia, sino porque él creía que sus planteamientos estaban equivocados, no porque no creyera que la medicina era beneficiosa, sino porque él pensaba que si partían de un pensamiento equivocado, todo lo que hacían estaba equivocado. Entonces Martín Lutero llamaba a los médicos matasanos. La iglesia siempre se ha opuesto a la falsa ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la ciencia es un don de Dios, proviene de Dios. Dios no solamente creó lo espiritual, creó también lo material y se lo entregó al hombre para estudiarlo. Pero cuando el hombre se aparta de Dios, su pensamiento corrompe todo. Y por lo tanto, las conclusiones a las que llega van a ser completamente equivocadas. Entonces, nosotros no nos estamos oponiendo a que nos digan quédate en casa, nos estamos oponiendo al ateísmo, que es la base para estas decisiones. ¿Sí me están entendiendo? No nos estamos oponiendo a que nos lavemos las manos, no estamos diciendo el COVID ni existe, es una mentira, es un invento, es una conspiración. No estamos diciendo eso, nos estamos oponiendo al planteamiento ateo, que es la base para la toma de decisiones que se han estado tomando. Es a eso a lo que nos estamos oponiendo. Si los gobiernos están diciendo no hay permiso para las congregaciones, es como cuando los papás le permiten a sus hijos jugar
y de repente a lo mejor las niñas están jugando a la comidita y la mamá le deja a las niñas que agarre el traste y que haga de cuenta como que prendió la estufa, están jugando, pero mamá va a cocinar y entonces le dice a sus hijas, a ver, ahora sí, denme permiso y váyanse a jugar a otro lado, porque ahora sí voy a cocinar, no voy a estar jugando. Es como si el gobierno estuviera diciendo, a ver, ahora sí tenemos que trabajar. Ustedes váyanse a jugar allá a la iglesita, allá encerraditos en su casa, transmitiendo por las redes sociales. Vayan allá a jugar con eso, que aquí tenemos un asunto delicado y nosotros vamos a salvar al mundo. Ahora ustedes, por favor, háganos espacio porque esto se trata de cosas serias. El gobierno simplemente está diciendo que la iglesia no tiene ninguna función esencial en esta sociedad. Y si como pastores nos tragamos el anzuelo y como iglesia nos tragamos la carnada, estamos diciendo que bueno, que el gobierno nos dé la chance de jugar a la iglesia cuando todo está bien. Ahora que las cosas están serias, bueno, hay que darles espacio. Nosotros vámonos a jugar a la iglesia a nuestras casas. Allá con nuestras redes sociales, vamos a jugar a la iglesia, a seguir jugando allá escondiditos. No nos estamos oponiendo a la ciencia, sino al planteamiento equivocado en el que están partiendo. A eso nos estamos oponiendo. El modelo matemático no sirve de nada. ¿Por qué? Porque saca de la ecuación a Dios. Observe lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 5, párrafo 2 sobre la providencia. Aunque todas las cosas acontecen inmutable e inefablemente con relación a la presencia de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas segundas, ya sea necesaria, libre o contingentemente. ¿Qué es lo que está diciendo la confesión? Que la providencia de Dios gobierna todas las cosas. Dios es la causa primera. Y aquí la ciencia ha sacado de la ecuación a Dios. ¿Dónde se halla el origen del coronavirus? En China. Bueno, esa es la causa secundaria. Porque la causa primaria es que el origen del COVID se encuentra en Dios, que ordena todas las cosas. Ahora, pensemos en esto. Nosotros solamente vemos los efectos de la providencia, pero no vemos la mano que mueve todas las cosas. Si Dios determinó que en este año murieran muchas personas, no solamente lo determinó también las causas por las que iban a morir. ¿Sí me está entendiendo? Las determinó también Él. Ahora, yo no estoy diciendo que si Él determinó la muerte de muchos, no debemos hacer algo, sino más bien, mire, la ciencia solamente ve los aspectos físicos. Si tú eres una persona enferma de hipertensión, de diabetes, de sobrepeso, entonces eres una persona con alto riesgo de mortalidad si te infectas. ¿Pero qué están dejando de lado? Claro, ellos no creen que el ser humano sea un ser espiritual también. Por lo tanto, dejan de lado el aspecto del pecado. Así que para ellos las únicas causas de mortalidad son las causas físicas. ¿Por qué? Porque ni creen en Dios, ni creen que el hombre sea imagen de Dios y que sea espíritu viviente. Solamente creen que somos animales evolutivos y que debemos cuidarnos. Pero la providencia nos enseña que Dios no solamente considera las causas físicas como base para la muerte, considera también las causas espirituales. Ahora, yo no quiero decir, porque no ese es el planteamiento, no quiero decir que todas y cada una de las personas que mueren por COVID mueren bajo un juicio de Dios. No quiero decir eso. Pero lo que estoy diciendo es que hay muchas cosas que nosotros desconocemos que toma Dios en cuenta para que alguna persona muera o no muera. No solamente las causas físicas. Si nosotros confiamos en la providencia de Dios, podemos estar seguros que Dios determinará no solamente las causas primarias, sino también las secundarias. Si Dios me ha llamado para estar en su presencia, no solamente ha determinado que Él lo va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Eso no excluye mi responsabilidad de cuidarme, pero sí me da la certeza
de que Él va a hacer lo que se ha propuesto hacer. No sé si me está entendiendo. No excluye mi responsabilidad como imagen de Dios, pero sí me da la certeza de que Él va a hacer lo que se ha propuesto hacer. Porque creemos en la providencia. Entonces, estamos partiendo de dos ideologías, de dos pensamientos, de dos filosofías completamente diferentes y opuestas. Una es atea y otra es teísta. Ellos no creen en Dios, nosotros creemos en Dios. Y nuestras diferentes posiciones hacen que veamos las cosas de diferente forma. Para ellos lo horrible de todo esto es que la gente pueda sufrir y pueda morir porque no tienen la capacidad de atender a tanta gente enferma. Desde luego, se han creído Dios y ahora que son puestos a prueba simplemente no pueden. Pero nosotros no esperamos que ellos nos sustenten. Y aquí tendríamos que pensar también cuál es nuestra ética como cristianos. ¿Quién debe cuidar a nuestros enfermos? ¿Quién los va a cuidar? Tendríamos que pensar en eso también. Todo esto, hermanos, tiene que ver con esta posición. El gobierno piensa que es responsable de la vida de todos los seres humanos. Por eso todos los planteamientos, las instrucciones, las presiones, las coerciones, porque el gobierno piensa que él es responsable de la vida de todos los seres humanos. Entonces, no estamos en contra, no les estoy diciendo no se laven las manos, no se cuiden, sino más bien partamos o enfrentemos esta situación con la ideología o con la teología correcta. No con el ateísmo, sino con el teísmo.